Bienvenidos a un nuevo video, gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. El espectro en el cine. Corría el año 1985, cuando el pueblo se encontraba feliz por la apertura del cine, ya que habría un lugar donde pasar el rato y acudir con la novia una tarde de domingo. Se anunció con bombo y platillos la apertura del Cine Hidalgo, propiedad de uno de los caballeros más acaudalados del pueblo, que decidió invertir parte de su amplio capital en su ciudad natal. Estaba todo listo para dar apertura a tan singular atracción, la cual constaba de solo una sala, bastante amplia por cierto, pero cabe mencionar que no era precisamente cómoda. Sin embargo, para la comunidad era más que suficiente. Por la cantidad de habitantes y porque si decidían acudir a un cine bien estructurado y con todas las comodidades, debían viajar a la ciudad más cercana. Esto era, a mínimo, 1 hora. A grandes rasgos, resultaba ser vistoso, ya que contaba con una dulcería muy surtida, un par de taquillas atendidas por señoritas muy amables y sonrientes, un par de jóvenes dándote la bienvenida y acompañándote en caso de que llegaras tarde y las luces estuvieran apagadas, ya con su típica linterna hasta que encontraras un espacio y te dispusieras a disfrutar de la función. Generalmente había una sola función entre semana y los domingos varias funciones, desde la matiné hasta altas horas de la noche, en la función denominada para adultos, por el tipo de películas que se transmitían y que por cuestiones de políticas del cine solo podían entrar mayores de edad, y en ocasiones hasta te pedían tu identificación oficial para permitirte la entrada. Todo estaba bien organizado. Una vez en la sala, podías encontrar una decoración sobria, podríamos decir que hasta elegante. El lugar contaba con cortinas, un techado que simulaba el cielo y colores que invitaban a quedarte más tiempo. Las butacas no eran precisamente cómodas, pero con buena compañía, tus palomitas y la peli que quieres ver, eso pasaba a un segundo plano. Además, se estaban generando empleos y el dinero circulaba y representaba una atracción para los pueblos circunvecinos. Total, que comenzó a crecer y tener éxito. Hasta que un día, el velador contó su historia. La última función se terminaba alrededor de las 11:30 de la noche. A partir de ahí, los respectivos empleados se dedicaban a limpiar y se iban retirando. El velador tenía instrucciones de dar un recorrido y, si todo bien, podía descansar. Y así sucesivamente pasaba sus noches. Un día, dando su recorrido, que como mencioné, el lugar no era muy grande. Sin embargo, sí invertía cierto tiempo en revisar cada rinconcito del lugar. Justo cuando estaba en la sala de proyección, vio una sombra. Más bien, era una silueta, sentada en las bancas de adelante, como si alguien estuviera viendo una película con tal atención que era perturbador. Él aseguraba que alguien se había escondido en el lugar para quedarse encerrado, lo cual
no tenía mucho sentido porque todo estaría apagado. Comenzó a bajar las escaleras diciendo: «Hola, ¿qué hace aquí? ¿Puedo ayudarle en algo? Lamento que se haya quedado, pero en un momento le ayudo a salir». A medida que se acercaba más, era visible. Sin duda alguna, se trataba de una mujer de mediana edad, cabello largo y bien vestida, por lo que se podía observar justo al momento de estar casi en la fila en la cual se encontraba la dama, aparentemente cómoda, y frente a sus ojos, la figura humana desapareció. En ese momento, sentí tal miedo que quería arrancar loco, pero mi cuerpo reaccionó de la peor forma posible. Me quedé inmóvil, solo contemplando cómo mi cuerpo sentía un frío indescriptible, como si una mano invisible me hubiera arrancado el calor del alma. El aire se espesó, transformándose en una masa opresiva que parecía absorber cada aliento que tomaba. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. El silencio era tan absoluto que podía oír el latido acelerado de mi corazón, cada pulsación retumbando en mis oídos como un tambor de guerra. La sensación de ser observado se intensificó, como si 1000 ojos invisibles se clavaran en mi ser. En ese momento, un susurro casi imperceptible llenó la habitación. Una voz etérea que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Jamás voy a dejar esta casa. El susurro resonó en mi mente, repetido una y otra vez, como una maldición ineludible. Sentí un hormigueo en la nuca, un presagio de que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, la figura humana volvió a aparecer, pero esta vez más cerca, mucho más cerca. Su rostro, una amalgama de sombras y oscuridad, carecía de rasgos definidos, pero sus ojos, dos abismos negros, se miraban fijamente, robándome cualquier esperanza de salvación. El miedo se convirtió en una entidad tangible, serpenteando a lo largo de mi columna vertebral, paralizando mis extremidades. Intenté moverme, pero mis músculos se negaron a obedecer. Sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla lúcida, incapaz de despertar, condenado a enfrentar lo inexplicable. El tiempo se dilató, cada segundo una eternidad. La figura avanzó un paso más, extendiendo una mano espectral hacia mí. Un viento gélido se levantó, apagando las pocas luces que quedaban y sumiéndose en una oscuridad total. Podía sentir su presencia justo frente a mí, el aliento helado de la muerte rozando mi piel. Finalmente, la figura habló. Su voz, un eco distante que resonaba con un tono de ineludible condena. Jamás voy a dejar esta casa. Mi cuerpo por fin reaccionó. Salí de la sala muy agitado.
incrédulo todavía de todo lo que acababa de presenciar. Realmente no entendía nada. Algunos preguntarán, ¿por qué no renuncié inmediatamente? La respuesta es simple. La necesidad es mucha. En las noches siguientes se escuchaban ruidos un tanto extraños. Se movían las cosas del lugar. Se encendían las luces, sobre todo en la sala de proyección. Llegó un momento que todo para mí ya era parte de mi rutina nocturna. Cabe mencionar que nunca me ocurrió algo similar a la primera experiencia. Sí llegué a ver como un bulto aquí y allá, y era obvio que se trataba del mismo ente. Lo sabía por la forma de la silueta, pero hasta ahí. Como mencioné en algún momento, las instalaciones debían quedar limpias antes de que el personal se retirara. Y platicando con un chico que se encargaba de asear las bancas de la sala, ya saben, siempre quedan llenas de palomitas y residuos de todo lo que los usuarios consumen viendo la función. Me comentó que quería renunciar, y no por las condiciones de trabajo, ya que contábamos con las prestaciones de ley, sino por los sustos que se había llevado, los cuales ya lo tenían muy nervioso, y esto estaba afectando su vida personal. Cuenta que un día, al finalizar la jornada, estaba haciendo sus tareas. Se agachó a levantar basura de abajo de una butaca. ¿Y cuál fue su sorpresa? Al ver los pies de alguien unas cuantas filas atrás. Al principio, pensó que era uno de sus compañeros que había vuelto a buscar algo olvidado. Pero un escalofrío le recorrió la espalda al notar que esos pies no se movían. Permanecían quietos, inertes, como si estuvieran clavados en el suelo. Con una mezcla de curiosidad y temor, se enderezó lentamente, tratando de ver más allá de las butacas. La penumbra del lugar dificultaba la visibilidad, pero pudo distinguir una silueta inmóvil, sentada en una de las filas traseras. Su corazón latía con fuerza, y una parte de él deseaba ignorar la presencia y seguir con sus tareas. Pero la otra parte, más valiente o más necia, decidió acercarse. A medida que avanzaba, sus pasos resonaban en el silencio del auditorio vacío. El eco de sus propios movimientos le recordaba lo solo que estaba. La figura permanecía inmóvil, y al llegar a unos pocos pasos de distancia, pudo ver que estaba envuelta en una especie de capa oscura. La luz tenue reveló un rostro pálido, sin expresión, y unos ojos cerrados que parecían hundidos en la penumbra. «Hola», dijo con voz entrecortada, esperando alguna respuesta. El silencio fue la única respuesta que recibió. Sintió una mezcla de alivio y preocupación. Si la persona estaba dormida, podría despertarla y pedirle que se fuera. Pero si no era así, decidió acercarse un poco más, estirando una mano temblorosa para tocar el hombro de la figura. Justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar la tela de la capa, los ojos de la figura se abrieron de golpe, revelando unas pupilas negras como la noche. Un grito ahogado se formó en su garganta,
Pero antes de que pudiera hacer algo, la figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un frío intenso y una sensación de vacío. Quedó paralizado por unos instantes, sin poder procesar lo que había ocurrido. ¿Había sido real? ¿Un truco de su mente cansada? No sabía qué pensar, pero el miedo se apoderó de él. Corrió hacia la salida, dejando tras de sí la basura, las butacas y la sombra de una presencia que parecía observarlo, incluso en su huida. Cuando se decidió a regresar, solo escuchó una voz a modo de eco que decía: jamás voy a dejar esta casa. Los viernes, dentro de nuestra rutina laboral, estaba programada una reunión con el gerente del cine, quien también es propietario del mismo. Una vez que terminó con la... Una vez que terminó con las instrucciones para un mejor desempeño y su típica charla motivacional de cada semana, se dirigió a nosotros en particular. Y comentó: he escuchado rumores de que mi tía los ha estado asustando. No sabíamos qué decir al respecto. Es decir, en efecto, nos habían asustado, pero claramente era alguien o algo del más allá, no su tía. Lo que no sabíamos era que doña Teresita había fallecido unos cuantos años atrás y que para el dueño era normal que se dieran este tipo de encuentros. Fue entonces que tuvo a bien contarnos que ese terreno le pertenece a la familia en cuestión, desde siempre, y que en vida, doña Teresita murió pasados los 100 años de edad, por lo cual de pronto su mente ya no era tan ágil ni tan lúcida. Y dice que los hijos de la señora querían que pasara sus últimos años en un asilo. Cabe mencionar que son una familia de renombre, de altos recursos, pues. Así que tenían la facilidad de pagarle una muy buena casa de retiro, con todas las comodidades y gente que estuviera a su cargo de día y de noche. De ahí salió la famosa frase: jamás voy a dejar esta casa. Fueron varios intentos de deshacerse de la señora, que al estar senil, ya ninguno de sus malagradecidos hijos quería hacerse cargo de ella. No me pregunten la razón de la muerte de doña Teresita. Lo que es cierto es que jamás abandonó su casa. Aquí, lo que me llama la atención, querida audiencia, es por qué la figura fantasmal se les presentaba cuando estaba de mediana edad y no como una viejecita. ¿Será que uno se queda atrapado en la etapa más feliz y plena de su vida? Me encantaría leer sus comentarios. Y recuerden que nos vemos muy pronto, al caer la noche.